Miren, ya pude iniciar grabación. Gracias, Señor. Tú provees. Listo. Entonces, ¿alguno leyó Isaías 7 y 8? ¿O tuvieron la oportunidad de leer? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Se hicieron un 8? ¿Se perdieron leyendo? ¿Cómo les fue con esa lectura? ¿O no leyeron? Escriban. Yo sí traté de leerlo, Dani, traté de leerlo. Otra vez no entendí todo, pero igual intenté leer la parte que no lo leí hasta el 9, la verdad. Solo los primeros. Pero bueno, intenté. Súper, súper, súper. Listo. Muy bien. Cero lío. Me encanta, muy bien. ¿Alguno más leyó, no entendieron, no sé qué sacaron o qué sacan? No sé si leemos y ustedes me van comentando qué van sacando o cómo lo hacemos. Yo estoy emocionado porque es un montón de cosas que Marta dice, me revolví desde el principio del capítulo 8. Qué curioso, yo siento que el 8 era como el más entendible. A mí me pareció que el 7 estaba un poquito más a veces difícil de entender. Pero bueno, ustedes saben, tienen un maestro excelente que es el Espíritu Santo de Dios que les puede explicar y enseñar mucho más que yo. Y tenemos herramientas también. Tengo que confesar que para el contexto de Isaías 7 sí preferí utilizar alguna como soporte de la IA. Le pregunté algunas cositas del contexto político. Me sirvió. Pues yo por lo general cuando veo, digamos que son mensajes para reyes, en internet busco como, bueno, en qué capítulo se habla la historia de este rey. Eso es como un dato de pronto que les puede servir. Porque en el versículo 1 comienza diciendo, aconteció que en los días de Acaz, y encima el subtítulo es mensaje a Acaz, hijo de Jotam, hijo de Josías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella. Entonces, claro, hay un contexto en el cual Isaías está profetizando y yo dije, no, pues tenemos que saber el contexto para saber qué es lo que está pasando. Entonces busqué y el contexto está, si no, aquí se los confieso, yo sé que Isaías se desarrolla en épocas de Segunda de Crónicas, Crónicas y Reyes, pero no es como que me sepa puntualmente dónde está todo, pero eso sirve como para tener un poquito de contexto. Entonces, me fui a leer la parte del reinado de Acaz, ¿cómo así? Pues porque viene un mensaje para él, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Israel en ese momento? Y obviamente eso va conectando con, pues porque es un libro profético, con cosas de actualidad, con cosas de futuro, pero quería como entender un poquito más acerca de eso. Entonces sí, como que quise saber qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, no sé, ¿empezamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O alguno quiere comentar algo? En el 7 es que había muchos nombres que no conocía, ya para la otra voy a investigar. Súper, muy bien, listo. De hecho, yo sí les digo esto, como no utilicen la inteligencia artificial para interpretar la Biblia, por favor, no la usen para eso el Señor les ayuda a interpretarla. Cuando ya son temas como de datos históricos, fechas, como contexto cultural, social, de donde se escriben ciertos capítulos, la pueden usar, es una muy buena herramienta. Pero sí, o sea, nunca como para interpretar. Mi consejo es ese. Interpretación como de, Señor, no sé qué quiere decir esto, Espíritu Santo, ¿sí? Pero si ya es más como de, ay, ¿cómo así? ¿Quién era por allá? Ezequías, rey de yo no sé dónde y qué estaba pasando en esas épocas, en los años de yo no sé quién y cómo así que el reinado vino de tal. Eso está bien, o sea, yo digo, me parece que puede uno como, hey, ¿cuál era el contexto que estaba pasando como políticamente en ese momento? Y así ustedes se pueden guiar y créanme que van a entender. Entonces, hay como un pequeño tip. Yo regañaba mucho a mi novia porque utilizaba mucho la inteligencia artificial para interpretación y yo decía como, no, cero eso. Pero si ya es como para ese tipo de datos, a mí me parece súper chévere. Además, soy medio ñoño de la Biblia, entonces me gusta a veces tener esos datos ahí como medio claros. Es chévere, es emocionante. Entonces, versículo 1, ¿no? Empecemos. Ah, señor, empecemos. Listo. Dice, y aconteció que en los días de Acaz, entonces como les dije, Isaías está profetizando en un contexto en el que Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, o sea, Acaz es rey de Judá, dice que subió Rezim, rey de Aram, ya vamos a ahondar un poco en esto, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén, para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Entonces ya acá la Biblia nos da como un contexto, los días de Acaz.
¿Dónde está la historia de Acaz, rey de Judá? Está en Segunda de Crónicas 28. Voy aquí a Segunda Crónicas 28. Reinado de Acaz. Y también está en Segunda de Reyes 16, si mal no me equivoco. Segunda de Reyes 16. En esos dos textos podemos leer el contexto de cuál era ese reinado de Acaz y qué era lo que estaba sucediendo. Entonces voy a dar un contexto incluso previo a eso. Resulta que después de David, acuérdense que David era rey de todo Israel y bueno, tuvo su reinado, después vino un reinado que fue aún más abundante, digamos, en términos de economía, se construyó el primer templo del Señor, o sea, algo increíble que fue el reino del hijo de David, Salomón, ¿sí? No sé si me siguen ahí en contexto. Si no estoy mal, una generación después, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ay Dios, yo soy un poco malo para ubicar norte y sur, pero si mal no me equivoco, el reino del norte se llamó Reino de Israel y el reino del sur se llamó Reino de Judá. Acá habrá gente que sepa un montón de Biblia que me puede corregir, pero tengo entendido que es así, ¿listo? Entonces Israel se divide después de que tuvo su expansión la más gloriosa previa a la venida de Cristo, porque cuando venga Cristo sí va como a conquistar o sea, toda la plenitud del terreno que el Señor le prometió a Abraham. Eso no ha sido plenamente conquistado por Israel en toda la historia. Lo más cercano que hubo fue Salomón, que extendió el reino bastante, pero nunca la plenitud a la que Cristo la va a extender cuando Él venga. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, se divide Israel y hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá e Israel. El reino del norte se le pasó a llamar el reino de Israel y el reino del sur se pasó a llamar el reino de Judá. Entonces, básicamente, Israel dividido, pues a veces se aliaban, a veces se dividían, eso lo pueden encontrar como en el contexto, que lo que digo, ustedes pueden consultar eso con las herramientas. Entonces, vamos a desglosar un poquito este primer versículo para entender qué es lo que pasa acá. Entonces dice que aconteció que en los días de Acaz, Acaz era rey, era hijo de Jotam, que a su vez era hijo de Usías, rey de Judá. Entonces yo creo que ahora sí voy a utilizar esto como para apoyarme un poquito más acá y que ustedes puedan como seguirme, ¿les parece? Entonces pongámoslo en Basilea. Listo. Entonces denme un segundo. Vamos aquí a poner un poquito de magia. Entonces solo para guiarse, voy a acomodar esto aquí. Dios mío, yo no me sé el mapa de Israel. A ver, lo buscamos. Eh, ¿Sí lo buscamos? Entonces, mapa de Israel. Espectacular. No sé cuál me sirva. Bueno, digamos que este. Bueno, de hecho hay uno que es, miren, perfecto. Reino del Norte y Reino del Sur. No, increíble. Gloria a Dios por los recursos que hay ahorita. Súper. A ver si puedo como de pronto meter la imagen dentro de las notas. Ustedes me tienen paciencia, ¿cierto? Creo que sí se puede. Imagen de la galería, esta de acá. No, chicos, somos increíbles. Oh my God. Bueno, tenemos los dos reinos. Sandrita se ríe. Tenemos los dos reinos, ¿no? Entonces está el reino de Israel, que es el del norte, como se pueden dar cuenta, está en la parte superior. Y tenemos el reino de Judá, que es el reino del sur. Me encanta, muchachos. O sea, yo soy un, o sea, a mí me encanta estudiar la Biblia y enseñar, tener este tipo de cositas. Para mí es como emocionante. Bueno, habrá alguno que se emocione ahí conmigo. Entonces, tenemos todo este reino y este es el contexto en el cual está escrito esta parte de Isaías 7, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Acaz es rey de la parte de Judá. ¿Listo? Acá está las ciudades filisteas, que lo que yo a ustedes siempre les he dicho, el nombre Palestina viene de filisteo y pues de hecho acá está Gaza y toda la región filistea.
Y acá arriba, como hacia la parte de lo que hoy sería Turquía o Albania, si no estoy mal, está lo que viene siendo el Imperio Asirio, que en ese momento tenía una expansión muy grande. Entonces, acá será rey de esto. Nos introducen a otro personaje. Vengan a ver ahora. Trato de correr un poquito más para acá. Nos introducen a otro personaje que es, como ustedes están leyendo ahí en Isaías 7, dice, rey de Judá subió Resín, rey de Aram. Vamos a dejar a Resín ahí un momento. Y vamos a pasar a Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén. Acuérdense que no dice subió porque está en el norte, sino que subes porque Jerusalén está en un monte. Entonces, aquí hay un rey. Vamos a ver si podemos anotar, pues, qué color como para que se note. Bueno, aquí hay un rey, muy bien, llamado Peca. Uy, ¿sí se ve? Se cayó el internet. Creo que se cayó. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ah, preciso. Bueno, voy a ir llenando esto. Chicos, perdí conexión. Bueno, los de la grabación siguen conmigo. Vamos a reírnos. No, ¿qué pasó? Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos. He vuelto. Volví. Volví, perdón. Se fue internet. Discúlpenme. Discúlpenme. ¿Ya me escuchan? ¿Volvimos? Sí. Listo, ya me escuchan. Perdón. Señor, en nombre de Jesús, nada de obstrucciones de internet. Listo, volvamos, volvamos. Aquí estamos. ¿Listo? ¿Me siguen? Perdón. Espero no haberlos desconcentrado. Yo me adelanté un poquito, pues ya les voy a explicar. ¿Listo? ¿Ahí estamos bien? ¿Me escuchan? Reaccionen ahí con emoji o bueno, no sé. Bien, ya, estamos otra vez. Discúlpenme. Listo, entonces, teníamos tres reyes. El primer rey de ellos es Acaz, que está aquí, que es rey de la región de Judá. Aquí está Acaz. Espero que se vea bien, si no, espérenme, le aumento como el grosor. Acaz, Peca y Rezín. Listo, ahí sí se nota. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que hay otro rey, que es el rey de Aram. Noten dónde está la región de Aram. Ustedes la ven acá, reino de Aram, Damasco. Y está el rey, pues Peca, que es el rey de Israel, del reino del norte. Y está Acaz, que es rey de Judá. Entonces lo que dice es que Peca, que es rey de Israel, del norte, se alía con Rezim y los dos deciden atacar a Acaz y subir a Jerusalén para atacar acá en Jerusalén. Ahí estamos claros, ¿listo? ¿Sí? Entonces dice, aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Esa es la situación política en la que Isaías está escribiendo esto, ¿listo? Muy bien. Entonces, antes de seguir acá, vamos a pasar a leer Segunda de Crónicas 28. Entonces, vamos a concentrar. Ahí alcanzan a ver acá bien, sí, ¿cierto? Segunda de Crónicas 28 se ve. Listo, muy bien. Entonces, vamos a leer rápidamente y ustedes me siguen. Cualquier cosa, abran los micrófonos, de verdad, no se preocupen. O levanten la mano en el mío. Entonces dice que Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David lo había hecho.
descendiente de David, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, también hizo imágenes fundidas para los Baales. Acuérdense que, bueno, en contexto rápido, los reyes de Israel llevaban caminos terribles. Ya saben que el reino de Israel es el del norte, la parte de arriba, la parte azul que ven en pantalla. Y dice que también hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó incienso en el valle de Beninom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Habían otras naciones alrededor de Israel que adivinen qué hacían, sacrificaban niños y los mandaban a quemar vivos, ¿sí? O sea, abominaciones terribles. Y dicen que Acaz fue fatal, o sea, ese hombre no siguió la instrucción del Señor, no siguió la herencia de David, o sea, se dedicó de verdad a hacer lo malo delante de los ojos del Señor al punto de quemar niños, sí, o sea, terrible. Acá sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. Ese es un término que la Biblia utiliza para hablar de ídolos, los lugares altos donde se adoran ídolos, otros dioses. Entonces dice el versículo 5, ustedes me siguen ahí. Por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron del gran número de cautivos y lo llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Porque Peca, ya saben que Peca es el rey de Israel, dice, hijo de Remalías, mató en Judá a 120.000 en un día, todos hombres valientes porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. O sea, tremenda esa guerra interna que había en Israel. Dice, Siric, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y el Cana segundo después del rey. No voy a profundizar en eso. Dice, em, los israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200.000 mujeres. Los israelitas se llevaron de Judá, o sea, esa guerra interna, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a Samaria. Samaria es la región de arriba, ¿no? Con la que se aliaron. Pero había allí un profeta del Señor llamado Oded, y este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y les dijo, porque el Señor, Dios de sus padres, estaba lleno de ira contra Judá, los ha entregado en sus manos, y ustedes los han matado con una furia que ha llegado hasta el cielo, y ahora se proponen subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como sus esclavos y esclavas. No tienen ciertamente transgresiones de parte de ustedes contra el Señor su Dios. Ahora pues, óiganme y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra ustedes. O sea, acá Dios no tiene secciones. ¿Qué es lo que está pasando en este pequeño versículo que acabamos de leer? Esta alianza de acá toma esclavos 200.000 de acá y se propone llevarlos aquí para que sean esclavos. Y llega un profeta y les dice, no, ustedes ni se crean para dónde es que van. Dios no va a aceptar que ustedes tomen a sus hermanos y los hagan esclavos. O sea, la ira del Señor se levantó en contra de Acaz y de Judá por lo malo que ellos estaban haciendo, pero aún en medio de eso, pues el Señor tampoco, digamos, tolera el pecado del reino del norte. O sea, era una época en la que Israel estaba muy perdido. Entonces, eh, bueno, para resumirles un poco la historia de acá, ellos deciden, Peca y Rezim, los reinados de Aram y del reino del norte, no tomar de esclavos a personas ¿de qué? De Judá. Y dice que en aquel tiempo, versículo 16, me estoy adelantando un poco para darles el contexto, el rey Acaz, esto es muy clave, envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria porque los edomitas habían venido de nuevo y atacaba a Judá y se habían llevado algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Socó con sus aldeas, Tina con sus aldeas, Gimso con sus aldeas y se establecieron allí. O sea, volvamos al mapa. Esta gente estaba invadida por acá, soldados, ciudades filisteas estaban conquistando. Por acá, por arriba, estaban conquistando. Y estos venían también de por acá a conquistar acá. O sea, era una situación un poco bien compleja. Estaba en una situación difícil acá. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que él decidió en su corazón pedir ayuda a Asiria. Si ustedes ven, Asiria está acá arriba. ¿Listo? Yo soy medio ñoño para este tipo de cosas, no me quiero detener acá, ya vamos a pasar a lo pastoral, pero quiero darles como contexto histórico, no sé a quién más le emociona esto, pero a mí me gusta entender estas cosas. Entonces dice,
Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. O sea, terrible. El Señor permitió que todos esos ejércitos rodearan Judá porque Acaz había hecho cosas fatales. Y dice que incluso Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey de los príncipes, y se lo había dado al rey de Asiria. O sea, ustedes piensen, tomó de los tesoros que habían en la casa del Señor y se los entrega a Asiria para que Asiria le preste ayuda en ese momento. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo que el Señor a veces nos mete a nosotros en situaciones complejas para causar en nosotros como un quebranto en nuestros corazones, para que nosotros vayamos a Él en medio de nuestro dolor? Pues adivinen qué pasó con Acaz. El Señor permitió dolor para quebrantarle el corazón y lo que eso hizo fue que Acaz se volviera más rebelde todavía. Terrible, o sea, ese hombre era malvado. Sacrificaba a los dioses de Damasco, versículo 23, que lo habían derrotado y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. O sea, no sé cómo explicarles esto en contexto. O sea, voy a detenerme un poco acá. Aram, terrible, pide ayuda a ídolos. Y llega el rey de Judá y dice, con que esos dioses falsos lo ayudaron a ellos a... O sea, ¿qué tan torpe tenía que ser Acaz para no darse cuenta de que quien estaba permitiendo que su reino fuera sitiado era el Señor en juicio contra lo que él había hecho y pensó, no, quien realmente está ayudando a Aram debe ser sus dioses, entonces voy a sacrificar a sus dioses para que me ayuden? Este hombre estaba perdido, de verdad perdido. Además, versículo 24. Cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios. Cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó la ira del Señor, Dios de sus padres. Terrible, o sea, llegó el punto en el que ya el Señor se airó en contra de la rebelión de este hombre. Era muy rebelde. Los demás hechos de Acaz y todos sus caminos, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel, el libro de Reyes, en Segunda de Reyes. Acaz durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. ¿Listo? Hasta aquí se describe lo que pasó con Acaz. Terrible ese hombre. Segunda de Reyes 16 describe un poco lo mismo. Em, No sé acá qué les puedo destacar. Aquí aparece Resín, rey de Aram y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Miren, miren, ustedes pueden ver acá, disculpen, es que a mí me encanta esto. Este versículo de Segunda de Reyes 16, versículo 5, es exactamente el mismo Isaías 7, versículo 1. Léanlos. Resín, rey de Aram y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo pudieron vencer. Versículo 1 de Isaías 7. Aconteció que en los días de Acaz eh, subió Resín con Peca a sitiar Jerusalén, pero no pudieron tomarla. ¿Ven? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero en dos partes de la Biblia distintas. O sea, ahí nos ubicamos mejor. Em, listo. Acá voy a de pronto ponerle un poquito más de contexto todavía. Aguántenme o no sé, espero que lo estén disfrutando como yo. Acá se envió mensajeros a Tiglat-Pileser, que era una parte en Asiria. De hecho, ahí dice, digo, Tiglat-Pileser era rey de Asiria, acá dice en la Biblia, rey de Asiria, diciéndole, aquí nos expande, ¿cómo es que, Acaz en lugar de pedirle ayuda al Señor, le pide ayuda al imperio sirio para que lo ayude contra sus propios hermanos? Entonces, dice lo siguiente, Acaz le dice al rey de Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa de Israel y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó su pueblo al desierto en Kir y dio muerte a Resín. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, o sea, básicamente sube a la parte de arriba de Tiglat, a la parte de arriba de Damasco a ver a Tiglat, que era el rey de Asiria. No se me pierdan, perdón. Y el rey de Acaz envió al sacerdote Urías
envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Bueno, sacerdote Urías edificó un altar conforme a lo que Acaz le había dicho. ¿Qué más podemos decir acá? Acaz da órdenes de que se hagan como adoraciones, todo en torno al rey de Asiria. Em, dice que, bueno, acá habla un poco más acerca del pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa en la estrella del rey, los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. O sea, bueno, básicamente nos da solo ese poquito de detalle, pero es la misma historia. Entonces ahora ustedes ya tienen un poquito más de contexto. Voy a expandir acá Isaías 7. Ya sabemos qué es lo que pasó. Esta historia trata de este personaje Acaz, que es rey de Judá, que lo vienen a atacar desde Peca y desde Rezim, y él decide pedir ayuda al imperio asirio, que de pronto acá se me escapa un poco. Voy a ver si puedo acomodar esto más abajo. Ay, pero se me pierden los nombres. Dejémoslo así. Viene a pedir ayuda al rey asirio, que era Altar Tigris, no recuerdo puntualmente su nombre, pero ustedes ya saben. Entonces lo atacan estos dos, pide ayuda de aquí arriba y en ese contexto Isaías profetiza. ¿Listo? Entonces, versículo 2. Los perdí, ¿vamos bien? ¿Les pareció bien hacer ese contexto? ¿Bien? ¿Entendimos? Súper. La mayoría sí, si alguno no, vaya escribiendo en el chat lo que no haya entendido. Entonces dice, cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. O sea, Acaz le dio sustico, le dio miedo porque venían a combatir en contra de él. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal al encuentro de Acaz tú y tu hijo Sear-Jasub, el hijo de Isaías, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo del batanero. Y dile, cuídate y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humantes a causa de la ira encendida de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo acá Isaías a Acaz? ¿Qué es lo que el Señor le mandó a decir a Acaz a través de Isaías? Que Isaías le dijera, Acaz, no te preocupes, cálmate. Estos dos son como cabos de tizones humeantes. Es decir, esto yo lo busqué, es básicamente una antorcha que apenas arde. Es decir, por mucho que se vean intimidantes estos dos ejércitos que vienen contra ti, no son tan grandes. Tranquilo, no te dejes llenar de temor. No temas. No te preocupes, tranquilo. Dice, porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín y el hijo de Remalías han dicho, subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabil. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos reyes de acá, Peca y Rezim, dijeron, vamos a este lugar, lo vamos a sitiar, lo vamos a conquistar y vamos a colocar ahí un rey que siga nuestras demandas, una pantalla política para que reine por nosotros. Pero, miren el versículo 7, por tanto así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. Habían profecías, creo que habían profecías, y el Señor dijo, por mucho que ustedes dos determinen hacerlo, no se va a cumplir. Porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 75 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Para resumírselos, y de pronto aquí si no ahondo demasiado, el Señor dijo, no, eso no va a pasar así, porque ya había un orden establecido que él había puesto. Versículo 10 dice, el Señor habló de nuevo a Acaz. Acaz, ¿cómo estaba? Asustado. O sea, estaba miedoso. Ya el Señor le había dicho, vienen dos ejércitos, llegaron las noticias, lo están conquistando y estaba miedoso. Y el Señor le dice a Acaz, mira, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol, o bueno, como el abismo, o es otra traducción, o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. O sea, Dios mismo le había dicho a Acaz, si quieres pídeme una señal, o sea, pide una señal así grande de que yo estoy contigo. Y Acaz dijo, no,
ni para qué, no le va a pedir no le va a pedir una señal al Señor. Más bien, vamos a pedirle ayuda a los seres humanos. Recurramos al rey de Asiria. Terrible. Mari dijo, no escuché, ¿qué fue lo que dijo? Otra vez. Entonces, el Señor le dijo a Acaz, como está ahí, versículo 11, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol, tan alta como el cielo. O sea, el Señor le dijo, pídeme una señal de salvación, pídeme una señal grande. Y Acaz dijo, no, no voy a pedirla, no. Y se excusó en, no, no va a tentar al Señor ni para que era Dios mismo que le estaba pidiendo, yo quiero dar una señal de salvación. Y él, no, yo no quiero una señal de salvación. Por la historia de Segunda de Crónicas 28, ya sabemos que era porque él ya tenía dispuesto en su corazón, era pedirle ayuda al ejército humano del imperio asirio y no quería pedirle ayuda al Señor. Entonces Isaías dijo, versículo 13, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Bro, qué tremendo que este versículo esté en medio de este contexto. O sea, en medio de que nosotros en nuestra situación más desesperada queramos poner nuestra esperanza en fuerzas humanas, llega y dice el Señor, no, ¿quieren saber cuál es la verdadera señal de salvación? Va a haber una virgen que conciba un hijo y ese hijo tendrá por nombre Emanuel. Adivinen de quién están hablando acá. ¿De quién están hablando? Jesús. Tremendo, hermanos. O sea, en un contexto que es como pura política, ¿sabes? Como desesperanza, o sea, la desesperación de tener un reino en contra de otro. Acá tiene en su corazón decidido poner su esperanza en el ejército humano y el Señor dice, no, es que lo que yo quiero dar es una señal de realmente de dónde va a venir la salvación. ¿De dónde? Va a haber una virgen. Y esa virgen va a concebir a luz un hijo. Y el nombre de ese hijo será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tremendo, me encanta, esto es increíble. O sea, por eso les dije que estaba muy emocionado como de descubrir todas estas cosas. Versículo 15. Ahora sí, vamos a ponerlo de pronto más en el contexto en el que se encuentra, porque sabemos que esto es una sombra profética de Cristo muy clara, pero vamos a ver esto. Dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, va a comer cuajada con miel hasta que tenga la capacidad de discernir y madurar. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Eso tiene dos significados. Aleja, ¿querías hablar? Bueno, no sé. Si algo escribes. Eso tiene dos significados. Uno se los voy a hablar desde la óptica de una palabra rema que en su momento recibimos, pues no sé si puedo decir que la iglesia local, pero sí con amigos de la iglesia universidad, en su momento cuando estábamos empezando a conocer del Señor. Voy a irme primero por el segundo significado, que es el más como pegado al contexto, que es bastante sencillo. Es básicamente que un niño aprende a tener discernimiento más o menos hasta los 8 años, por así decirlo. Mientras tanto, pues es un bebé y necesita comer cuajada con miel, o sea, necesita comer cosas, pues sí, básicas, fáciles de diluir, o sea, no puede comer cosas fuertes. En parte lo que esto significaba era que en menos del tiempo que un niño aprende a discernir, esos dos reyes que acá temían, la tierra de ellos iba a quedar abandonada. Es una profecía que después se cumplió. Pero voy a dejarles como la, no interpretación, pero más bien la palabra rema que recibimos que me parece muy tremenda. Y es la siguiente. En su momento, cuando nosotros estábamos como empezando a conocer del Señor, Aleja, que es una amiga que de hecho está por ahí conectada, que también es como, es parte de la iglesia local de acá, de la iglesia en casa en Bogotá, el Espíritu Santo le habló de una manera increíble acerca de la cuajada con miel, porque su abuela le había dicho que Jesús comió cuajada con miel, pues porque la profecía del versículo 14 habla acerca de Cristo. Y esta referencia de cuajada con miel, el Señor se la confirmó de una manera súper loca, o sea, Dios le dijo que prendiera el televisor y que pusiera el canal, no sé, o sea, un canal con un número específico, y justo lo puso y estaban hablando de cómo hacer cuajada con miel. Y el Señor le habló algo para nosotros que hasta el día de hoy yo recuerdo y me parece tremendo porque creo que es lo que Dios realmente quiere con muchos de ustedes y muchas personas.
Y es básicamente que es necesario tener un corazón dispuesto para saber comer cuajada con miel por el tiempo que sea necesario antes de empezar a comer carne. En su momento lo que Dios nos estaba diciendo era, ustedes todavía son niños en la fe y necesitan estar dispuestos a recibir las cosas que son fundamentales para que ustedes puedan crecer. ¿Por qué? Porque en ese momento, se los digo para el que les sirva de pronto, a veces nos enredamos con comprender conceptos súper profundos y súper complejos de la Biblia cuando ni siquiera tenemos claras las cosas más fundamentales que nos ayudan a aprender a vivir con el Señor. Se los digo yo que ustedes medio conocen mi testimonio, los que ya hayan estado en sesiones de estudio bíblico. 25 años de estar dentro de la iglesia escuchando un montón de predicas y ni siquiera entendía las cosas más fundamentales acerca de la fe. Entonces, esto no es promoción ni nada, realmente ustedes saben que nuestro corazón es querer servir al cuerpo de Cristo, pero todo, digamos, el curso Edifica tu fe desde cero, que algunos estarán haciendo mañana jueves, el corazón de ese curso es justamente eso, que haya un tiempo en el que ustedes puedan como enfocarse en simplemente comer cuajada con miel, las cosas básicas, las cosas que necesitamos para fundamentar nuestra fe. ¿Qué pasa si yo construyo un edificio súper alto, pero no coloco bien los fundamentos, los rudimentos? Pues que ese edificio se va a caer. Entonces es necesario que nosotros nos dispongamos a que Dios primero sacuda los fundamentos que tenemos y los coloque de manera correcta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque a veces nos enredamos en que no sé, pecado imperdonable, la teología de yo no sé qué, teología de yo no sé qué tal, y ir allá y a cosas que son de pronto para otro tiempo cuando el Señor nos está llamando a empezar desde lo sencillo. Acuérdense lo que está escrito. Aquel que es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho. Aquel que poco tiene, pero administra bien eso que recibe, se le va a dar más. A veces nosotros queremos pedir un montón del Señor cuando ni siquiera estamos escuchando lo fundamental. Y esta fue como la lección que en su momento sacamos. Entonces, si aquí hay alguno que el Señor le está pidiendo comenzar con pequeños pasos, no se preocupen. Todos tuvimos que pasar por eso. Es más, es muy bueno que lo hagan. Si no pasan por eso, después les va a pasar como a mí, que durante 25 años construyó una casa sobre la arena, que no tenía fundamentos y que cuando llegó la prueba se derrumbó completamente. Y el Señor tuvo que quitar esos fundamentos que yo ya tenía y fue un proceso doloroso y colocar realmente lo que Él sí quería colocar. Entonces, como les digo, aprendamos a ir a las cosas más fundamentales con el Señor antes de pronto querer pretender saberlo todo o entenderlo todo. Obedezcamos en lo pequeño y el Señor nos irá dando mucho más. Yo sé que acá, y lo confío, o sea, confío en el Señor que es así, lo siento en mi corazón, chicos, aquí hay muchas personas que están llamadas a cosas grandísimas, a impactar a muchas personas, a hacer muchos discípulos, a levantar familias, a levantar casas, a levantar matrimonios, a hacer iglesias, a plantar iglesias, a evangelizar, muchas cosas. Yo sé que sí, pero todas esas cosas se construyen en ser fieles en lo pequeño. ¿Listo? Entonces, quédense mucho con eso. Ya era como el paréntesis de la palabra rema. Tranquilos, no se carguen. Encarguémonos de obedecer al Señor en lo pequeño y Él nos irá dando más. Entonces dice, volvamos un poco al contexto de la historia. Dice, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. El Señor le empieza a profetizar. Ese hombre en el que tú colocas tu confianza se va a poner en contra tuya. Porque todo aquello que nosotros construyamos en confianza al hombre termina siendo contraproducente para nosotros. Nuestra esperanza no debe estar en seres humanos. Y esto nos incluye a nuestros propios esfuerzos como seres humanos, nuestra carne. No, debe estar puesta en el Señor. Miren así, dice, y sucederá que en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto y a la abeja que estará en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. Voy a conectar un poquito con el final de los tiempos. Quiero que sepan que según Ezequiel, el anticristo viene de la parte del norte. O sea, cuando la Biblia se profetiza, hay cosas que son sombras de eventos mayores. ¿Qué quiere decir? Esto a mí no me parece tampoco casualidad. Israel va a poner su esperanza en un gobernante que va a venir desde la parte del norte, como pasó acá con Acaz.
¿Y qué va a suceder? Que eso va a ser destrucción para ellos. Toda la historia, miren cómo el Señor les ha mostrado a Israel que siempre que confíen en los hombres, en la humanidad, siempre que pongan su confianza en otra cosa que no es el Señor, las cosas salen mal. Desde el principio todo esto se ha tratado de en quién estamos colocando nuestra fe. Siempre se trata de eso. Entonces dice, en aquel día, con navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará la cabeza y el pelo de las piernas y también quitará la barba. Quiero que sepan que ese término de afeitar, de quitar los pelos y arrancar la barba, hace referencia a humillación. Cuando un hombre en esa época le afeitaban y le quitaban la barba, era señal de humillación, de que querían humillarlo. De hecho, a Jesús le afeitaron la barba en el momento en el que él iba a la cruz, si no estoy mal. Dice, en aquel día uno criará una novilla y un par de ovejas, y por la abundancia de leche que darán, comerán cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada de miel. En aquel día, en todo lugar donde habían 1000 vides, valoradas en 1000 cilicios, 11,4 kilos de plata, habrá zarzas y espinos. O sea, abundancia económica no habrá, va a haber escasez. El rey de Asiria va a llegar y va a traer escasez. Mal. Lo, ¿Confías en el hombre? Va a salir mal. La gente se irá allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos, y en cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con la azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos, pero se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser pisoteado por las ovejas. No voy a profundizar mucho acá, pero digamos que todo va en línea de una misma profecía. Vamos a seguir, ¿les parece? ¿Cómo vamos? Bien, vamos conectados, van entendiendo el mensaje detrás de todo lo que estamos diciendo, es tremendo. Dice, entonces el Señor me dijo, toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Shalal Hashbaz, porque antes de que el niño sepa clamar Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Esto me parece medio curioso, es un paréntesis raro, pero se los comparto. A mí me parece bien curioso que el Señor, o sea, bíblicamente hablando, en serio, los nombres que Dios le pone a las personas tienen mucho significado. A tal punto que Dios a lo largo de la historia le cambia el nombre a las personas cuando quiere cambiarles el destino. No sé si se han dado cuenta de eso. No sé puntualmente qué significa Maher Shalal Hashbaz, pero sospecho que seguramente significa antes de que clame Padre mío, Madre mía, Damasco y Samaria serán llevados ante el rey de Asiria o algo por el estilo, porque eso, o sea, esos nombres se utilizaban como para profetizar las cosas que iban a pasar. De hecho, ustedes no sé si han usado el término de en los años de Matusalén. No sé si conocen a Matusalén por ese famoso dicho, al menos acá en Colombia es muy famoso que dicen, no, pero eso es en época de Matusalén, como para referirse a que eso es de hace mucho tiempo. ¿Ustedes sabían que Matusalén significa él muere y viene juicio? ¿Qué significado tan raro? Pues sabían que cuando Matusalén se murió vino el diluvio. Qué vaina tan tremenda eso, oye. Es increíble, ¿no? O sea, como la forma en la que el Señor pone significado a los nombres. Yo al menos sí he sido muy positivamente víctima de eso. O sea, sí he sido ministrado por eso, porque Dios sí me ha hablado mucho con mi nombre, Daniel. Entonces, pregúntenle al Señor por qué permitió que tuvieran el nombre que tienen. Dios les puede hablar con eso. De las primeras veces que escuché la voz de Dios leyendo la Biblia así bien claro fue usando mi nombre y yo amo mi nombre, me encanta. Entonces, me parece curiosidad, una curiosidad ahí como chévere. ¿Qué es el hizo obre del niño? No, no entendí. Hay algo curioso aquí en la Reina Valera, dice que en las tablillas pusieron ese nombre, Maher Shahal Hasbaz, que es el mismo nombre del niño. Sí, creo que en las tablillas lo que estaban queriendo como dejar. Ah, bueno, es justo lo que estaba rápidamente al botín, saquear rápidamente. Si ven, es una profecía de lo que iba a pasar, que Asiria iba a venir y iba a saquear completamente a las regiones de Damasco y a Samaria. Tremendo. Samaria es Israel, ustedes lo pueden ver acá. Miren acá. Entonces, va a venir el imperio asirio y a Damasco y a Samaria, que es Israel, y a Aram Damasco,
Asiria los va a conquistar. Y de paso, Dios le dice a este hombre que puso su confianza en el imperio asirio que Asiria los va a conquistar. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las 7 cuernos de la bestia, en Apocalipsis y todo eso? De los grandes imperios que como que subyugaron a Israel. ¿Se acuerdan que Asiria era uno de esos? Pues acá estamos en ese punto de la historia. Entonces, a mí me fascina conectar la Biblia así, es increíble. Dice, y volvió el Señor a hablarme de nuevo, Isaías, diciendo, por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente, o sea, esto es tremendo, y se ha regocijado en Resín y en el hijo de Remalías, por tanto el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates. Creo que estas son las que vienen desde la parte de arriba. Es otra vez una referencia a eso. Pero quiero hacer una conexión con Hebreos y con el nuevo pacto. El Señor dice, ¿ustedes no quieren las aguas tranquilas, el descanso, el reposo que provoca vivir en la fe? Pues entonces van a tener que resistir las aguas impetuosas, abundantes y caóticas de vivir en las obras. ¿No quieren confiar en el Señor sino en esfuerzos humanos, en los hombres? Pues no quisieron saber de las aguas tranquilas, entonces van a tener que agarrarlas, a tomar las aguas impetuosas. Y esto habla mucho para nuestras, pues, de hecho me estoy autopredicando súper fuerte. Cuando nosotros ponemos nuestras esperanzas en nuestra propia capacidad de salvarnos, lo que viene a nosotros es esas aguas impetuosas, carga, dificultad, peso. Cuando nosotros decidimos tener fe en el Señor, lo que vienen son aguas mansas, descanso, reposo. Es lo que Hebreos dice. Si ponemos nuestra confianza en la fe, en la salvación por Cristo, por la fe en Cristo y no en nuestras obras, descansamos. Pero si queremos nosotros confiar en nuestras fuerzas humanas o en otros seres humanos para salvarnos y no en el Señor, va a haber carga. Sin embargo, pongámoslo en el contexto ahorita. ¿Listo? Dice, versículo 7, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria. Mejor dicho, aquí va a venir ese tal Tigris que habíamos leído y va a conquistar todo Israel. ¿Quién lo está enviando? Ustedes se dan cuenta cómo Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Quién está enviando al rey de Asiria? Dios, El Señor mismo está llevando al rey de Asiria. ¿Quién permite que el anticristo sea traído a la tierra? El Señor sigue gobernando sobre todo. Él tiene un plan detrás de cada cosa, por supuesto, pero él sigue siendo rey detrás de cada situación. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos leído ahorita que decía que Damasco y el reino de Israel pretendieron venir a subir a Jerusalén para conquistarlo? ¿Quién fue el que dijo, no, eso no va a pasar? El Señor. El Señor sigue siendo soberano. Incluso cuando vienen tiempos difíciles y suben gobernantes injustos, ¿quién es el que permite esas cosas? ¿Y a qué plan nos tenemos que apegar? Al del Señor. No inquietarnos por las cosas que pasan en lo humano, sino confiar en el Señor. Él sigue siendo rey por encima de todo. ¿Listo? Regálenme un momento. Mami, estoy en estudio bíblico, no te puedo contestar. Mami, estoy en estudio bíblico, no te puedo contestar. Bueno, bueno, ¿todo bien? Sí, no, mami, bien, pero te llamo al ratico, ¿listo? Bueno, un besito. Esto sí queda en la grabación, qué chistoso. Listo, volví. No, no es el internet, perdón, perdón. Es que me llamaron y ya me han llamado 5 veces y me pareció extraño, entonces contesté. Listo. Entonces, versículo 8. ¿Qué va a hacer el rey de Asiria? El rey de Asiria dice, fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante hasta el cuello llegará y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Ay, 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 viene fuerte. Quebrántense pueblos que serán destrozados, presten oído, confines todos de la tierra, prepárense que serán destrozados, prepárense
que serán destrozados, dice otra vez. Tracen un plan, pero será frustrado. Profieran una palabra, pero no permanecerá porque Dios está con nosotros. Qué tremendo que el Señor esté permitiendo, incluso llevando a los enemigos del pueblo suyo para juzgar a su pueblo. ¿Hasta qué punto llegó la terquedad de Acaz y de todos estos reyes? Que el Señor se pone o sea, se pone del lado de aquellos que vienen es más, él mismo es el que dirige ese juicio contra su pueblo. Tremendo. Miren, miren este pedazo de lección que hay en medio de todo esto. Miren, miren, miren esto. Pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Isaías está acá marcándose la distinción entre él y el pueblo y dijo, no digan ustedes, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. No hay que temer a los seres humanos, hay que temer al Señor. Aquí está así clarísimo. Porque aquello que tememos es aquello que adoramos. Así de claro. A quien tú temas, a eso adoras. Y el Señor dice, no teman a otra cosa. ¿Quieren saber a quién temer? Témanme a mí, que soy poderoso. Soy el único digno de ser temido. Y encima, ¿qué estoy haciendo? Guardándolos. Si siguen mis mandamientos, guardándolos. Tremendo, dice. Entonces Él vendrá a ser santuario. Miren, miren esto. Es que esto es tremendo. ¿Temer a los hombres o temer al Señor? ¿Qué pasa si tememos al Señor, si realmente lo obedecemos, si lo reverenciamos y nos entregamos a Él? Dice, entonces Él vendrá a ser santuario, lugar en donde Él habita, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. ¿Alguno de ustedes les suena este versículo de acá? A cuando Pablo dice y de hecho el mismo Jesús dice que la roca de fundación ha venido a ser roca de tropiezo. El Señor buscando que Israel pusiera su confianza en Cristo como Mesías para salvación en su sacrificio y ellos temiendo a los hombres y poniendo su confianza en los hombres, Cristo terminó siendo roca despreciable, roca de tropiezo, roca de escándalo para Israel. Ya sabemos entonces contexto profético, Israel falla, cae, decide rechazar la salvación del Mesías. ¿Qué hace Dios? Enviar esa salvación a todos los gentiles de los cuales nosotros somos parte, para que en su momento, cuando sean provocados a hacerlos por nosotros, ellos vuelvan a ser salvos. O sea, sí, como es que toda la Biblia habla del mismo mensaje, que cuando Cristo vuelva de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su retorno y reino sobre la tierra, esto es increíble. Aquí está de una vez profetizado. Ustedes temen a los hombres, ustedes confían en los hombres, entonces va a venir una roca y como ustedes quieren es poner la confianza en la ley, como poner la confianza en sus obras, poner la confianza, esa roca los va a hacer tropezar. Va a ser roca de escándalo para ambas casas, dice, tanto para Jerusalén como para Samaria, tanto para Israel o reino del norte como para el reino de Judá. Dice, a tal testimonio, sella la ley entre mis discípulos, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. En medio de situaciones difíciles, confianza igual puesta en el Señor. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, dice Isaías, estamos por señales y pródigos en Israel. Qué duro, ¿eh? Un hombre perteneciente a Israel dice, pues yo estoy en mi propia casa como pródigo, mi propio país como pródigo, porque todos se han desviado del Señor. Qué fuerte. De parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Tremendo. Vamos a seguir viendo un poquito más. Dice, y cuando les digan, les van a decir, consulten a divinos y espiritistas que susurran y murmuran. Digan ustedes, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? Acá otra vez el Señor diciendo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hacen poniendo la esperanza en tantas otras cosas y no vienen? O sea, ¿acaso consultarán a los muertos por los vivos? ¿Por qué el ser humano tiende a poner su confianza en tantas otras cosas que no es el Señor?
Y no debe su propio pueblo, no un pueblo consultar a su propio Dios. O sea, siento como el escándalo de Isaías, como, ¿qué estamos haciendo? No estamos confiando en el Señor, sino recurrimos a otras cosas y a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, consecuencias de no confiar en el Señor. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Qué profecía tan terrible para Israel ahora, ¿eh? Y aquí va conectando con ese final de los tiempos. Pasarán por tierra oprimidos y hambrientos, tendrán hambre, muchos se van a enojar y van a maldecir a su rey y a Dios, volverán su rostro hacia arriba, mirarán a la tierra y verán tribulación, todo alrededor de Israel se volverá tribulación. Y eso sabemos que se cumplió en el tiempo en el que Asiria llegó y los conquistó, pero viene una tribulación más grande. Pero ahí no se acaba, ahí no se acaba. Por eso les dije que quería leer hasta el séptimo del 9. Sigue diciendo, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él, ¿quién es él con mayúscula, Señor? Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Dónde desarrolló el Señor su ministerio y en qué mar fue que empezó a llamar a sus discípulos? Ay, ay, ay. El Señor puso su ira sobre Zabulón y Neftalí, pero dice que después la va a hacer gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegrarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga. Oh, ya que no suena esto. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados y yo les daré descanso. El báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Va a llegar un momento en el que habrá paz. Las botas de guerra, los mantos de guerra ya no van a ser usados. ¿Por qué no van a ser usados? Por qué va a haber multiplicación en la nación? ¿Por qué va a haber luz? ¿Por qué va a haber alegría? ¿Por qué se alegrarán en tu presencia? ¿Por qué como con alegría de la cosecha? Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y él se llamará o llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe en paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¡Wow! ¡Qué tremenda forma de acabar, amigos! O sea, yo no sé. Espero que lo estén recibiendo así como quiero transmitírselo, como la palabra nos lo está poniendo acá. Tremendo. Todo el juicio tremendo que viene porque Israel confió en Asiria. Fatal. Tribulación. Viene Asiria con todo. A acabarlos, a guerrear contra ellos. Pero, ¿qué dice? Pero va a llegar un momento en que vamos a ver luz. Y esa luz será ese niño que nos ha nacido, que es ese hijo que nos ha sido dado. Soberanía sobre sus hombres, sobre sus hombros. Llamará su nombre consejero admirable para quienes dicen que, a ver, no sé cómo los israelitas y los judíos hoy en día, incluso musulmanes, niegan que Cristo es Dios, si es tan evidente que nos nace un niño en la tierra, es un hijo, y la palabra misma en Isaías dice que su nombre será consejero admirable. ¿Cuál es el siguiente? Dios poderoso, Padre eterno. O sea, ¿cómo nos introduce la Trinidad ahí tremenda? El Hijo será llamado Padre eterno,
príncipe de paz. Es un solo Señor. Nos nació Cristo, Dios mismo hecho carne. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Maranata, Señor, ven ya para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces, ese momento en el que Cristo vuelva y para siempre. Y es el celo de Dios. Me encanta cómo usar ese término de que es el celo, el anhelo de Dios por su pueblo, el anhelo de Dios por estar con la humanidad. El celo, su deseo de estar con nosotros es el que va a hacer que venga este hijo. Me encanta. Claro que la motivación para que Cristo regrese es en parte la ira contra el pecado, por eso están las copas de la ira, por eso está todo ese juicio venidero. Pero ¿no les parece tremendo que diga que el celo del Señor es el que va a hacer esto? O sea, no sé qué trae a Cristo más a la tierra. Bueno, sí lo sé, porque la Biblia lo está diciendo. Creo que a Cristo lo trae más a la tierra es el deseo del Padre por estar con la humanidad, el deseo de Dios por habitar en medio de nosotros, que incluso su ira, aunque van a la par, ¿no? Tremendo. Y acá vamos a finalizar. Uf, brutal. Vamos a seguir el otro miércoles con el capítulo 9 versículo 8. Yo les voy a avisar hasta cuál. Pero, uf, no sé si ustedes se conectaron tanto como yo. O sea, no esperaba que fuera tan increíble. Increíble, ¿no? Todo esto que se mencionó acá, impresionante. Brutal. Uf. Bueno, vamos a orar un momentito antes de finalizar. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta historia increíble, Señor, gracias y al mismo tiempo, Señor, hoy te pedimos perdón si hemos puesto nuestra esperanza en hombres, Señor, en jefes, en compañeros, en esposo, esposa, Señor, no sé, en reyes, en políticos, Señor, en otras cosas que no sean tú, Señor. Perdónanos, Señor, porque nadie puede hacer nada para salvarnos que no sea ese Hijo que nos fue dado. Cristo, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio seguro, tú eres realmente a quien recurrimos, tú eres nuestra torre firme, nuestra piedra, nuestra roca, como estaba hablando, nuestra roca firme en la cual nos sustentamos, no de tropiezo, sino de fundamento eres tú, Señor. Hoy queremos poner nuestra confianza en ti, en la salvación que solamente tú das, Señor, en tu dirección, en tu bondad, en tu sacrificio, en tus méritos y no en los nuestros, Señor. Yo te pido hoy que perdones toda religiosidad, perdona todo pecado, Señor, perdona eh, todo temor al hombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que hoy tú nos ayudes a ver cómo tú quieres que nuestra confianza esté para ti, Señor. Que ninguno acá, Señor, y sé que es así, sea como acá, que hizo lo malo delante de tus ojos y que decidió poner su esperanza en humanos y en ídolos. Señor, no queremos eso. Desechamos la esperanza en los hombres y en los ídolos y nuestra confianza está puesta en ti, Cristo. Eres tú nuestra salvación, Señor. Gracias, gracias por esta palabra, gracias por dejarnos la Biblia, gracias por las herramientas, gracias por tantas cosas. Qué, qué bendición, Señor, qué alimento para nuestros espíritus y nuestras almas es poder estudiar tu palabra y saber que quieres, Señor, por sobre todas las cosas que no temamos, sino que confiemos en ti, Señor. Tú eres Dios poderoso y fiel. Te pido que toques el corazón de cada persona, que en este momento traigas libertad de toda religiosidad. En el nombre de Jesús, que toda religiosidad se vaya fuera en el nombre de Jesús. Salga ahora mismo en el nombre de Jesús de la vida de cualquiera de mis hermanos. Fuera toda religiosidad, toda hipocresía, fuera en el nombre de Jesús todo temor, todo espíritu de temor al hombre, todo espíritu de temor, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es firme y esperamos pronto que vuelvas, Señor, y cumplas todas estas profecías que aún faltan. Y gracias por aquellas que ya cumpliste, porque ya viniste en carne, Señor, y porque moriste por nosotros en esa cruz. Y en eso ponemos nuestra salvación, Señor, en lo que tú hiciste en la cruz y en que resucitaste, que estás en el cielo y que pronto vas a volver. Te amamos, Jesús, te amamos por completo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Uf, tremendo, qué bueno, brutal. Dios los bendiga a los de grabación.